¿Cómo hacer para definir cuánto debe aportar cada padre respecto de los hijos cuando ambos trabajan? La pregunta parte porque muchas veces cuando solamente uno de los dos trabaja es más sencillo. Se establece cuáles son los gastos y la parte que trabaja, a diferencia de la que se queda con los hijos, debe ser quien aporte, dependiendo de sus posibilidades, todo lo posible para cubrir esos gastos. Pero cuando ambos trabajan, sucede que no todos ganamos lo mismo. Entonces parte la gran pregunta siempre: ¿debemos aportar siempre 50-50 o esto se debe distribuir de diferente manera? En este video voy a establecer 3 pasos sencillos que pueden servir como una herramienta para que puedas saber cuánto es lo que tiene que aportar el papá y cuánto es lo que tiene que aportar la mamá cuando los dos trabajan. Paso número 1. Tienes que hacer una lista de todos los gastos de la casa, incluidos los servicios, la limpieza, si es que hay vigilancia, los arbitrios, el colegio de los hijos, la alimentación, recreación, salud, ropa, etcétera, etcétera. Haces una lista, en borrador incluye absolutamente todo. De esos gastos, una vez que los tienes todos definidos, trata de sacar o traten de sacar de la manera más precisa posible cuáles gastos corresponden de manera exclusiva a los hijos y cuáles gastos son compartidos con los adultos. Por ejemplo, el colegio es 100% un gasto que es para los hijos. Entonces, vamos a poner en el ejemplo que el colegio cuesta 500, en esa lista vas a dejar 500 como gasto de colegio. Pero por ejemplo, el internet, imaginémonos que cuesta 90 soles. Podría decirse que 45 soles son de la mamá y 45 son de los hijos. Es una manera sencilla de definirlo de esa forma cuando ambos padres trabajan. Entonces, en la lista no vas a poner 90, vas a poner 45 soles. De esa forma haces el ejercicio y al final vas a tener un monto que es el gasto total de los hijos. Segundo paso, vas a tratar de establecer también de la manera más precisa posible cuál es el ingreso total sumado lo de los dos papás. Es decir, tus ingresos y los ingresos del padre, todos sus ingresos por todo concepto, los sumas en un solo monto. Vamos a poner como ejemplo que el papá gana 3.000 soles y la mamá gana 2.000 soles. Estamos hablando de un monto global de 5.000 soles, de los cuales el papá está aportando 60% y la mamá 40%. Eso sirve para definir la proporción de cómo deben afrontar los gastos. Es decir, el padre debe afrontar el 60% de los gastos porque gana 6 y la madre debe aportar el 40% de los gastos porque gana como 4. El tercer paso es establecer respecto del primer monto que sacamos cuál es la proporción del 60% y cuál es la proporción del 40%, trasladándole al papá ese 60% y a la mamá el 40%. Como punto adicional hay que saber que si la mamá, además de trabajar en la casa, se ocupa de tareas domésticas, como es muy usual, eso se le puede dar un valor, no necesariamente en números, pero se puede hacer que gracias a ese trabajo que dedica la madre y que le corresponde a un gasto de tiempo, se distribuye un poquito más del gasto para el papá y ella un poquito menos. Entonces, recopilando los 3 pasos. Número 1, haces una lista de todos los gastos de la casa, pero tratas de sacar aquellos gastos que no son de los hijos, o la proporción. Como segundo paso, estableces cuál es el ingreso total de ambos padres. Eso va a servir para, respecto de ese total, sacar las proporciones de lo que aportan ambos padres a ese total. Y tercer paso, los gastos que ya habías definido como un monto total sobre los hijos, estableces las mismas proporciones de aporte. Si era de 6 a 4, pues deberían de aportar de 6 a 4. Si ambos ganan igual, 50-50, debería de ser 50-50 y siempre con una pequeña cuota adicional de pago sobre aquel que no se encarga del cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias por escuchar.